Buenos días, este es Home Restoration Ministries. ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, gusto en hablarles, bendecirlos. Y estamos otra vez reunidos en esta mañana. Y saben que yo ando con una inquietud tremenda desde hace algunos días acerca de todo esto que está pasando en el mundo, lo que está pasando no solo aquí en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. Noticias van, noticias vienen, pasan cosas, ¿verdad? Y todo esto nos llevó a algo que yo me gusta estudiar mucho, a la escatología, ¿verdad? Y he estado estudiando todas estas cosas de los eventos que han de venir, ¿verdad? Entonces, yo hice un mensaje para esta mañana y yo le puse, porque muchas gentes me preguntan, dicen, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Ya viene? ¿No viene? ¿Va a tardar? ¿O qué cosa, no? Pero entonces eso me hizo que escribiera yo algo, quiero comentarles algo de esto, espero que me dé todo el tiempo para terminar. Yo le puse por título, ¿cuándo empezarán a galopar los caballos del Apocalipsis, no? Es una pregunta que me dicen, bueno, ya empezaron, no han empezado, van a empezar, ¿qué es lo que sucede? Y vamos a orar un momento, Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Padre, tú sabes que todo esto son muchas cosas que no sabemos porque apenas van a pasar. Muchos dicen una posición, otros dicen otra posición, otros... Pues hay una incertidumbre ahorita realmente, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es poner las cosas como dice tu palabra, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón y que tú nos indiques. Realmente no sabemos porque nadie sabe cuándo vas a venir. Pero podemos conocer los tiempos, ¿verdad? Estamos en estos tiempos o no, Señor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cómo debe estar preparada la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer para poder afrontar todas estas situaciones? Los ponemos en tus benditas manos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que busques en tu Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y mire, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí que un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, estamos viviendo en los últimos días de los últimos días. Se supone que los últimos días era cuando Jesús ascendió a los cielos, dijeron, no, pues estos son los últimos días. Pero ahora estamos en los últimos días de los últimos días, de tal forma que ya no queda más tiempo, ¿verdad? Y tenemos que estar apercibidos de que Cristo viene pronto, tenemos que saber qué hacer, tenemos que darnos cuenta de lo que sucede en torno de nosotros y no meter la cabeza en la tierra y no estar pendientes de todo esto sin temor, sin angustia, sino al contrario, esperanzados en la gloriosa venida de Cristo y aún todo lo que va a venir, pero tenemos que saber lo que puede pasar en la tierra. Les voy a repetir las posiciones del arrebatamiento y todo son puras conjeturas sacadas de la Biblia de acuerdo a ciertos versículos. Para cada una de las posiciones que hay versículos, hay un trasfondo y hay un apoyo bíblico para todas las posiciones del arrebatamiento. Entonces, yo lo que hice es estudiar todo esto y aplicarlo de la forma como se está moviendo esto, ¿verdad? Y este mini estudio es un objeto de poderles explicar a ustedes cómo está esta situación desde mi punto de vista, ¿verdad? Y cada uno debería tomar su posición correcta de acuerdo a lo que Dios le vaya revelando. Pero si llegara a un punto en que tenemos que buscar a Dios,
de su Santo Espíritu totalmente. Eso es lo que necesitamos básicamente, ¿no? Entonces vamos a entender un poquito algunas cosas, entendiendo el arrebatamiento y la tribulación a la luz de la semana 70 de Daniel. No voy a hablar de los 7 años como tanto de tribulación, sino voy a hablar como la semana 70 de Daniel. Ahí en Daniel 9, busca Daniel 9, y quiero empezar por eso. Daniel 9, busca Danielito. Ya se me perdió Daniel. Ok, Daniel capítulo 9. Vamos a ver del versículo 20 al 27. ¿Ya lo tienes? Daniel 9, 20 al 27. Y aquí habla, en tu Biblia debe decir profecía de las 70 semanas. ¿Ya lo tienes? Bueno, para que lo leamos juntos. Dice, aún estaba hablando y orando, estaba orando, Daniel pidió una respuesta, estaba ayunando y orando, ¿verdad? Y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de Dios. Y aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio. Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, fíjate, me hizo entender, y eso habla de revelación, no nada más que de conocimiento o de que te llenes de conocimiento de algo. Ese es un error que podemos tener los cristianos, llenarnos de conocimiento bíblico sin revelación. Tú y yo necesitamos revelación, no nada más tener el conocimiento. Es bueno tener el conocimiento, pero sin revelación no te sirve para nada. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Jesús, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Cuando hablo de semanas proféticas, y esas semanas proféticas son de 7 años cada semana, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando estaba Jacob trabajando para Labán? Le digo, trabaja otra semana para mí, otros 7 años. Otra semana, era una semana profética, 7 años, ¿verdad? Porque es de 7 años, dice, habrá 7 semanas y 72 semanas, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Entonces, si tú cuentas desde la época en que se reconstruyeron los muros de Jerusalén, a que entra Jesús, ¿verdad? Son esas semanas. Dice, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso pasó en el año 70, cuando entró el general Tito y destruyó Jerusalén y el santuario, ¿verdad? Punto y coma. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y entonces aquí habrá por otra semana, ¿verdad? Si te digas, dice, dice, habrá 7 semanas, el verso 25, y habrá 7 semanas y 62 semanas, 7 semanas más 62 semanas, que cuando llegue el príncipe se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos, ¿verdad? Esas 7 semanas más las 62 semanas son 69 semanas. En esa semana 69 se abre el lapso de la iglesia, un paréntesis, y empieza la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso recibir a Jesús como el Mesías. Entonces Dios se abre, tiene que salvar a la humanidad, y ahora se levanta la iglesia. Estamos en el periodo de la iglesia, y la iglesia va a ser quitada. Va a ser quitada
¿verdad? Para lo que tiene que ser determinado para el pueblo de Israel, para terminar con la prevaricación y el pecado, y para que pueda ser ungido el santo de los santos y ser puesto ahí en Jerusalén, que es Jesucristo, ¿verdad? Es una cosa que Dios ya la tiene calculada, la tiene programada. Entonces, en la semana 69 se detuvo por siglos humanos, se detuvo mucho tiempo y estamos en el borde de empezar la semana 70, ¿verdad? Y aquí en el verso 27, si tú ves el verso 27, dice, y por otra semana, y ahí habla ya de la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y eso habla del anticristo. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿verdad? Que es el anticristo, ¿verdad? Entonces vamos a analizar algunas cosas de esto y tú puedes ver el panorama del plan de Dios para lo que viene a la tierra y en qué posición estamos nosotros. Vamos a ver que la palabra tribulación es la palabra tlipsis, TH en el griego, que significa aflicción. Esa palabra también se usa ahí, si tú buscas ahí en tu Biblia en Colosenses 1.24, Colosenses 1.24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces esa palabra tlipsis se usa en el verso 24, que habla de las aflicciones de Cristo, ¿verdad? De las aflicciones por causa de Cristo, ¿verdad? Es un tiempo de opresión, apretura, aflicción, persecución, angustia, pero tiene que ver con el periodo que viene. Es un periodo que viene a la tierra ahorita tremendo, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo, ¿verdad? De aflicción. Y lo puedes ver, el carecimiento de precios, la gasolina, las enfermedades, una serie de cosas que están viniendo. Pero mira, ve Proverbios 12:3. Proverbios 12:3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. ¿Sí? O sea, los justos no se van a mover, vamos a seguir firmes en medio de la tribulación, en medio de lo que haya, ¿verdad? Ese es lo más importante. Y la otra palabra es thumos, thumos, que quiere decir ira, furor explosivo, como ahí en Apocalipsis 15:1. Apocalipsis 15:1 dice, viene del cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esa es la palabra thumos que se usa, ¿verdad? Y también la palabra orge, O-R-G-E, orge. Mira, ve en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Versículo 17, dice, porque el gran día de su ira, y aquí la palabra orge, ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces tú ves que en la semana 70 de Daniel, vamos a llamarle la semana 70 de Daniel por un momento, no tanto la época de la gran tribulación, sino la semana 70 de Daniel, 3 años y medio, es un periodo de aflicción, apretura, opresión, aflicción, persecución, angustia, pero somos librados, ¿verdad? Pero somos librados de esto, en medio de eso, ¿verdad? Y la segunda parte trata con ira, ¿verdad? Thumos, ¿verdad? Orge,
¿ya? Y esa palabra se aplica a los 3 años y medio finales de la semana 70. Ahora quiero decirte que la iglesia no está expuesta para la ira de Dios. Dios no ha puesto a la iglesia para la ira de Dios. La iglesia no está puesta para leer. Lo puedes leer ahí. La iglesia no está puesta para la ira de Dios. ¿Y Dios nos librará de la hora de la ira que viene a la tierra, de la era de lo que viene a la tierra? En Apocalipsis 12:10, ahí dice, ¿verdad? Perdón, Apocalipsis, ahorita te digo. Se me fue la escritura un momento. Apocalipsis 3:10. Se me fue un momento el versículo. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, te está hablando que Dios nos va a librar de la hora de la prueba que viene a la tierra. Esta es una hora que está viniendo a la tierra para probar a los seres humanos, ¿verdad? Y Dios nos va a librar de este periodo de tribulación, de eclipsis, ¿verdad? Y la iglesia no va a estar para la ira de Dios, la iglesia no está puesta para la ira de Dios, ¿verdad? Entonces te voy a hablar un poquito otra vez de la semana 70 de Daniel en dos partes, ¿verdad? Entonces vamos a poner los 3 años y medio primero de tribulación y la segunda parte lo vamos a poner de ira, ¿verdad? Así, tribulación e ira, ¿ok? Según algo que he estudiado, ¿verdad? Yo sé que hay muchas posiciones, muchas versiones acerca del arrebatamiento. Yo, ¿qué más quisiera que el arrebatamiento o el traslado de la iglesia? Vamos a usar la palabra traslado, cambiado de lado, ¿verdad? Están aquí y ahora son cambiados de lado al reino de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una palabra así acerca de la palabra rapto como tal no existe en la Biblia. Se usa la palabra arrebatamiento, ¿verdad? Según de Tesalonicenses, pero vamos a usar la palabra traslado, cambiado de lado, quitada, ¿verdad? Entonces, los primeros 3 años y medio, vamos a hablar un poquito de esta posición, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio es la aparición del anticristo, el cual organiza al mundo en un solo gobierno mundial, una moneda, va a cambiar, hay un nuevo orden mundial, una nueva moneda, todos los gobiernos en una forma de pensar ya no de Dios, se empiezan a poner gobiernos que no son de Dios, ¿verdad? Para que cuando Él aparezca todos se puedan sujetar a Él. Proclama paz y seguridad y hará un tratado de paz ahí con Israel, ¿verdad? Y por ahí van a aparecer los 4 caballos, esos famosos, ¿verdad? La segunda parte se derrama la ira de Dios sobre la tierra, que son las trompetas y luego las copas, ¿verdad? Derrama toda la ira de Dios, todos los juicios. Ahorita no voy a hablar de eso, ¿verdad? Y vendrá juicio de Dios sobre toda la tierra hasta que regrese Jesucristo lleno de poder y gloria. Los primeros 3 años no son la ira de Dios. Fíjate bien, los primeros 3 años, esa palabra de eclipsis, no son la ira de Dios. Es el aparecimiento del anticristo y es que el anticristo va a empezar a tomar control. Lo podemos ver ahí en Apocalipsis. Quiero que busques Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, esa es la bestia, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, ¿verdad?
Entonces, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Qué raro, ¿no? Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Qué santos? O sea, aparece el anticristo, ¿qué santos? ¿Verdad? Los santos es la iglesia, ¿verdad? Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjate, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Tú y yo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por tanto, nos vamos a adorar al ser ese cuando aparezca, que fuimos lados del principio del mundo. El que tiene oídos, oiga. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vuelve a hablar de los santos. ¿Verdad? ¿Quiénes son los santos esos? ¿Verdad? Y la segunda parte está relacionada con la ira de Dios. Ahí no tiene que ver nada la iglesia con eso. Sobre el mal, sobre la tierra. Están las copas y las trompetas, ¿verdad? Ya leímos un poquito de eso. Ahora yo quiero darte un poquito de posiciones del traslado o posiciones del arrebatamiento de la iglesia. Hay una que es la posición pretribulacionista, ¿verdad? Que es la que todos aprendimos, el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, ¿verdad? Y hay versículos que lo apoyan, ¿verdad? Hay muchos versículos, dice que nadie sabe la hora, que de repente va a venir y todo eso, que es lo que más quisiéramos todos que viniera antes, ¿verdad? De hecho, fuimos todos formados, la mayoría en esa posición, ¿verdad? He estado estudiando muchas posiciones de la Biblia acerca del arrebatamiento. Esto no quiere decir que una se contradiga con otra, porque la doctrina básica es el arrebatamiento, o sea, el traslado de la iglesia. El punto es cuándo va a ser, en qué periodo y cuándo, ¿verdad? Para la posición pretribulacionista, pues tiene que ver mucho con la teoría de Darby allá por 1800 y fracción, que él empezó a hacer más popular la posición del arrebatamiento allá por los 1840, por ahí, y la iglesia se siguió con esto, ¿verdad? Es interesante, se empezó a enseñar en muchos lados, ¿verdad? La posición pretribulacionista, o sea, antes de la tribulación, pero vuelvo a repetir, hay dos partes que hay que analizar bien de la semana 70, ¿verdad? Y hay otra posición, que es la posición preira, que es la posición del arrebatamiento o del traslado de la iglesia antes de la ira de Dios. También no se sabe exactamente en qué momento ocurre, pero puede ser que ocurre como a mediados de los 3 años y medio, unas cuantas semanas después, exactamente no se sabe, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo regrese Jesucristo. Esa es una posición que ocurre antes de que el anticristo tome y se convierta en el demonio que es y se vaya a sentar en Jerusalén y empiece el reino del terror ahí en todo el mundo con el anticristo. Entonces, cuando van a venir los juicios después de los 3 años y medio, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, la iglesia no está puesta para la ira de Dios. Entonces la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Eso sin lugar a duda. Si tú lees Mateo 24 y lees 1 Tesalonicenses, lees todo eso, tú te vas a dar cuenta. No te quiero dar muchos versículos, es únicamente una plática esto, ¿verdad? Y hay otra posición que es la posición post-tribulacionista, que es definitivamente yo no apoyo esa posición porque no tiene nada que ver, porque entonces la iglesia significaría que la iglesia tiene que pasar por el periodo final de 3 años y medio y sobrevivir la ira de Dios, y la iglesia no tiene que pasar por la ira de Dios. La iglesia tiene que ser arrebatada y Cristo ya regresa. Ellos basan su posición en que Cristo no puede venir 2 veces. O sea, que si viene Cristo por la iglesia y luego se regresa y luego vuelve a regresar otra vez, no. Lo que pasa, muchos de esos hermanitos no entienden
que Dios va a enviar a sus ángeles para recoger la cosecha. Está escrito, ¿verdad? Que iba a mandar a sus ángeles para levantar, separar la cizaña del grano, ¿verdad? Entonces la cizaña iba a ser recogida con un tenedor grandote, ¿sí? Y separar la paja por un lado y el grano queda libre, así es como le hacían antes, fum, fum, fum. Entonces que toda la paja se separa el grano lo guardan en el granero, es llevado al granero y en este caso el trigo son los hijos de Dios, son separados, son guardados y llevados al lugar donde deben estar y la paja es echada al fuego para ser quemada, ¿verdad? Se llama aventador, así dice en Reina Valera, el aventador, ¿verdad? Y aquí el aventador está para separar el trigo y la cizaña, y entonces sus ángeles van a recoger todo eso, ¿verdad? Pero el Señor va a aparecer en su segunda venida para reinar lleno de poder y gloria después del periodo de la semana 70. Entonces, el traslado de la iglesia podemos ver en varias posiciones. Quiero nada más comentarte rápido. Te estoy exponiendo las posiciones. No quiero ser partidario en exclusivo de alguna, ¿verdad? Porque no sabemos, hay que estudiarlas todas. El que te quiere enseñar una exactamente, pues está difícil eso, ¿verdad? Porque ni ellos saben exactamente, ni yo sé exactamente, ¿verdad? Te puedes poner, ¿verdad? Ahí en 1 Tesalonicenses, si quieres buscarlo, busca 1 Tesalonicenses. Ahí está una posición del arrebatamiento, ¿no? Si tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire, no es que Él vaya a bajar en ese momento, nos van a llevar ahí para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Así estaremos siempre con el Señor, para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ahí nos está hablando Dios, nos está hablando Jesús, que va a venir por los suyos. Puedes buscarlo. Está en muchos lados lo del arrebatamiento. Cristo va a venir por nosotros, es una promesa de Él y eso es totalmente seguro. No me da tiempo de darte un montón de versículos, tengo mucha información, ¿verdad? Hablándote un poquito, fíjate la posición esta preira, se llama preira, ¿verdad? Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está la palabra que vimos antes, ¿verdad? No la palabra eclipsis, sino la palabra, sino la palabra tumos o orge. Dios no nos ha puesto para eso, ¿verdad? Fíjate bien. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Y se vuelve a repetir lo de el anterior. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Verdad? Pretribulacionismo es antes de la semana 70 de Daniel, posttribulacionismo al final de la semana 70 de Daniel, y posición preira es antes de la ira del Señor. Son tres posiciones básicas, ¿verdad? Te voy a hablar un poquito de los caballos de Apocalipsis 6. Acompáñame a Apocalipsis 6. Vamos a ver algo ahí en Apocalipsis 6. Estos 4 caballos
no son la ira de Dios, sino la actividad del enemigo sobre la tierra. Dios no envía los 4 caballos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios no los envía. Esa es la actividad del diablo en la tierra. ¿Cuándo empiezan a galopar? No sé, pero vamos a ver algo. Te voy a hablar rápidamente de los 4 caballos, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de ellos, de los 4 seres vivientes, decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ese caballo no es Jesucristo, es un imitador, está vestido de blanco para hacerse pasar como Jesucristo. Monta un caballo blanco porque así va a regresar Jesús, ¿verdad? Pero nada más que cuando regrese Jesús va a venir vestido de blanco en un caballo blanco, pero en su muslo va a estar escrito fiel y verdadero. Este no tiene ni fiel ni verdadero ni nada. Y es el anticristo que quiere decir opositor contra Cristo, ¿verdad? Tenía un arco, o sea que tenía armas. Cuando tiene un arco es que tiene armas, ¿verdad? Se le dio una corona, se le dio un gobierno de héroe mundial. Y para vencer enemigos superiores que él, ejércitos, gobiernos superiores a él, y le dio la posibilidad de vencerlos. Le fue dado las armas. Estoy viendo algunas personas, esto es una conjetura, no les voy a decir nombres, no nada, pero hay algunas personas que por ahí reúnen 5 de las características que pudiera aparecer pronto el anticristo. Hay algunas personas, hay ciertas características, ¿verdad? Gente que, bueno, ya luego les daré las características, no me da tiempo ahorita, pero hay una persona que por ahí aparece, que tiene varias de esas características, ¿verdad? Vamos a ver el caballo rojo. El caballo rojo está ahí. En el versículo 4 dice, salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado un poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. El caballo rojo, la guerra, posiblemente la tercera guerra mundial. Posiblemente se puede desatar en estos momentos la tercera guerra mundial, ¿verdad? Y se le dio... y se le dio armas. Si te fijas, las armas que están usando ahorita son armas de extinción masiva, ¿verdad? Para matarse a todos. Una gran espada, bombas nucleares y todo, armas de destrucción masiva. El rojo es porque significa la sangre derramada. Hay sangre que se va a derramar. Pero también se me hace extraño el color del caballo rojo, ¿no? Esa es una conjetura mía, no lo tomen en cuenta, ¿no? Pero hay un país que por muchos años se les dijo el rojo, ¿verdad? Que eran los rojos, ¿verdad? Y ahorita está una guerra ahorita ahí en Ucrania, está una guerra por ahí que está pasando, ¿verdad? Y que puede desembocar en un conflicto mundial, está afectando muchísimo, ¿verdad? ¿Cuándo empezará a cabalgar ese caballo, verdad? Ahorita hay muchos indicios de este caballo. El siguiente caballo está ahí en el verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven, mira, y miré. Y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Verdad? La balanza quiere decir por medida, por peso y medida. El salario de un día para comprar trigo. Porque allí dice, vine y miré un caballo negro que lo montaba, tiene una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino, ¿verdad? Cuando es negro quiere decir oscuro, quiere decir desabasto, oscuridad, incertidumbre, está todo negro el panorama, caballo negro. Y dígame una pregunta, ¿el trigo de dónde viene? La mayoría de todo el trigo. De Ucrania y Rusia. ¿No se dan cuenta? Va a haber un desabasto de pan al rato. Va a haber un desabasto y el pan va a subir, van a subir los alimentos tremendamente si no ya empezaron en tu país donde estés. ¿Verdad? La jornada de trabajo alcanzará para comprar lo esencial para la comida. La inflación y la bolsa de valores están en continuo descenso alrededor del mundo. Todo esto tiene una razón, pero ahorita no me da tiempo de explicarles todo eso. Tiene también que ver con algo que escribió un hermano que se llama Jonathan Cahn acerca de la Shemitah, que son los 7 años, al final de los 7 años el 7º año, ¿verdad? Ese es otro tema. La inflación y la bolsa de valores, la economía, el petróleo, el transporte, lo esencial, la inflación. Fíjate, una inflación tiene que durar 6 meses para que pueda llegar a una recesión, ¿verdad? Si la inflación se sostiene durante 6 meses, según dicen los economistas, esa inflación se convierte en recesión. Y lo que sigue después de la recesión es la depresión económica mundial. Jesús dijo que todo esto acontecería, ¿sí? Pero fíjate lo que dice, pero no dañes ni el vino ni el aceite. ¿Y eso qué tiene que ver? No se daña uno es que no se va a dañar el gozo del Señor que está en el creyente. Vamos a seguir llenos de gozo porque nuestro Cristo viene, porque hay esperanza para nosotros, porque hay provisión, hay felicidad. Y el aceite, que es la unción del Espíritu Santo que está sobre la iglesia. El cuarto caballo, vamos a leer ahorita en el verso 7, y cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre muerte, y el haz le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tremendo esto, ¿no? Si lo ves, en realidad, si tú te pones a estudiar en el griego, en realidad, en el original griego, no es amarillo el caballo. Y se usa la palabra clorox, así como el cloro que venden clorox, que quiere decir verde, ¿verdad? Que significa dolor, sufrimiento y viene la muerte. ¿Verdad? Clorox. En unas versiones en inglés se menciona la palabra amarillo, pálido y algunas dicen verde, como está en el griego, clorox. Y sigue la muerte y el Hades, o sea, es el infierno para los incrédulos. Y es muy interesante todo esto, ¿verdad? Todo esto está provocado por el diablo y no es por Dios. ¿Qué tanto está avanzando todo esto en el mundo? ¿En qué periodo estamos? Pero te digo todo esto para que tú estés apercibida de lo que puede venir, ¿verdad? ¿Cuándo puede empezar? Y tú dirás, y bueno, ¿por qué no ha venido el arrebatamiento? Bueno, por eso hay que estudiar las 3 posiciones. Antes de pre-ira y post, ¿verdad? Para darte cuenta y ubicarte. ¿Qué hacer? Mira, busca ahí en Joel capítulo 2. No puedo tardarme mucho por los horarios. Joel capítulo 2. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice, tocar en el verso 13.
Por eso ahora pues dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Convertíos al Señor, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para nuestro Señor Dios. Toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca asamblea, reúne al pueblo, santifica la reunión, junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues a oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá y el Señor dirá a su pueblo: aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Lo mismo que dice, que no se dañe ni el gozo ni la unción. Y aparte va a enviar pan. Pan tanto de la palabra como pan de alimento, para que a la iglesia no le falte. No sé a los demás qué les va a pasar, pero a ti y a mí no nos va a faltar pan. Que es lo que decían, que iba a haber carencia de trigo. Pero a ti y a mí no nos va a faltar. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio por las naciones. Entonces yo descubrí qué hacer cuando empiece todo esto, cuando esté empezando. Por eso, conviértete de todo tu corazón al Señor, entrégale todo, entrégate total, dile ya. Si te falta un área de entregarla a Él, no sé, tus finanzas, no sé qué cosas tienes adentro de tu corazón, entrégale todo al Señor y ya déjate de tus egoísmos, ya es tiempo. Cristo viene. 2, rasga tu corazón, saca todo, llora delante de Dios. Arrepiéntete. 3, convoca asamblea, habla con tu familia, asamblea tu familia, oren, busquen a Dios. Dígale: guíanos, Señor, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Ayuno, no nada más que dejes de comer. ¿Qué cosas de la carne te alimentan tu carne? Deja de comer esas cosas. Ayuna para el Señor, busca a Dios. Enfócate en Dios, no satisfagas tu carne, no satisfagas tu carne. 4, pídele perdón a Dios por todos tus pecados que cometes, que tú dices: pues ¿qué tiene de malo, no? Perdona a tus semejantes, bendice al que te maldice, empieza a hacerlo. Reúne a tu familia y háblales. Ora por tu familia, por tu nación. Y el Señor responderá, te va a responder a ti con pan, mosto y aceite. Pan, alimento, tanto espiritual como físico. Mosto, alegría. Y aceite de la unción nunca te va a faltar. Y estarás preparado para este tiempo que viene antes del arrebatamiento del Señor y llenarás tu lámpara. Padre, yo te pido en esta hora por todos mis hermanos que estén agarrados de ti. Oh, que se vuelvan de todo corazón a ti, porque es tiempo peligroso. Que todo el mundo deje de estar jugando a la iglesia y que deje de estar pensando en las cosas que no tienen valor. Que todos puedan empezar a pensar en ti, Señor, nada más en ti. Vuélvelos a ti, Señor. Sánalos, sana su tierra. Y te pido, Padre Celestial, por aquellos que no te conocen, que puedan entregarse a Cristo. Que sepan que hay un Dios que les ama y que se salven, que se arrepientan de todos sus pecados. Que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Eso te anuncio, Cristo murió por ti en la cruz. Llevó todo tu pecado, tu enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle: Jesús, ven a mi corazón y sálvame. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna.
Lo hiciste de corazón, este día tú naces de nuevo. Guíanos, Espíritu Santo, qué hacer en este periodo que viene a la tierra. Que estemos preparados, ya sea que vengas antes o que vengas en medio, Señor. Pero que estemos preparados para enfrentar lo que viene a la tierra ahorita. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados.